En este video vamos a aprender a calcular las medidas de posición que son los cuartiles con la ayuda de Excel y vamos a entender cuál es la diferencia entre las dos funciones que tiene Excel, que es cuartil.exe y cuartil.inc. Aquí tenemos en la columna A un conjunto de 9 datos, que son con los que vamos a trabajar ahorita para que pueda ser más ilustrativo el ejemplo. Y ya hice en esta parte los cuartiles que vamos a identificar, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en la primera columna te voy a explicar y vamos a calcular los valores con la función que tiene cuartil.exe y después en la siguiente columna cuartil.inc. Antes Excel solamente tenía una función que era cuartil y de hecho sigue apareciendo, pero ahora están estas dos que son como una forma más específica de trabajar. Ambas son correctas, pero vamos a entender cuál es la diferencia entre una y la otra. Porque créeme, estuve buscando muchos videos aquí en YouTube y ninguno encontré que explicar la diferencia entre uno y otro. Los cuartiles son una medida de posición que divide a la distribución en 4 partes. Por eso se llaman así, e involucran el 25% de la distribución cada uno. Y estos cuartiles son los que utilizamos cuando representamos con el diagrama de caja y bigote o el box plot la información, que también lo vamos a hacer aquí. Cuando nosotros hablamos del cuartil 0 y del cuartil 4, estamos hablando de los puntos extremos de la distribución. Y cuando hablamos del cuartil 2, estamos hablando también de la mediana. Es el mismo concepto. Entonces, el cuartil 2 es la mediana, el cuartil 0 es el dato mínimo y el cuartil 4 es el dato máximo, por si los identificas también con esos nombres. En este ejemplo podemos ver que el valor mínimo es el 1 y el valor máximo es el 9. Y si recordamos el concepto de la mediana, que ya te lo expliqué en un videito anterior, que lo voy a poner por aquí, sabemos que la mediana es el dato que parte a la distribución a la mitad. Es decir, 50% por debajo, 50% por arriba. En este caso, como tengo un número impar de datos, es mucho más fácil de identificar porque es un dato que se encuentra aquí. Y podemos ver que ese dato es el 5. Lo voy a marcar aquí con amarillo. ¿Por qué es el 5? Porque este dato tiene la misma cantidad de datos, que son la mitad, por debajo y por arriba de ella. Cuando tenemos números pares, un número par de datos, entonces se toman los dos valores del centro y se calcula el promedio, o se saca la mitad entre esos dos valores. Ahora, el cuartil 1 será aquel que parte la distribución en un 25% por debajo y un 75% por arriba de ese valor. Y el cuartil 3 será aquel que parte la distribución en un 75% de un lado y 25% del otro. Ese es el concepto en teoría. Y es muy práctico identificarlos como una medida o como un análisis exploratorio de los datos, que sobre todo lo vamos a ver en el diagrama de caja en un momentito más. Cuando tenemos estas dos funciones en Excel, cuando queremos calcularlo, vamos a ver que estas dos, vamos a calcular primero la mediana y nosotros ponemos un signo de igual y empezamos a escribir la palabra cuartil y vemos que aparece .exe, .inc y aquí está la función antigua que solamente venía como cuartil. Y en este exe vamos a capturarlo así. Y ahora le vamos a decir cuáles son los datos de los que quiero calcular ese cuartil. Ponemos una coma y le indicamos el número de cuartil. En este caso es el 2. Vamos a poner el número 2. Y damos Enter. Y aquí me está diciendo la función que el cuartil 2, o también llamado mediana, es el dato que corresponde al 5. Ese es el dato que ocupa la mitad del camino en esos datos ordenados. Si usamos la función cuartil.inc, tenemos que hacer lo mismo, seleccionar los datos, poner una coma y especificar el número de cuartil, que es el 2. Cerramos el paréntesis y damos un Enter. Es el mismo valor que estamos obteniendo, el número 5. Si queremos ver cómo era la función antigua, para que la comparemos con estas, entonces hacemos el mismo ejercicio, seleccionando la función cuartil, seleccionando los datos y poniéndole el número de cuartil.
Y ahí también tenemos el número 5. Con este valor no hay ningún problema. Obtenemos el mismo resultado en los tres casos. Cuando tú entras aquí en esta función de exe, se despliega la ayuda de Excel y dice que cuartil.exe devuelve el cuartil del conjunto de datos según los valores del percentil de 0 a 1, ambos no incluidos. Lo cual quiere decir que si nosotros intentamos calcular el cuartil 0 con esta función cuartil.exe, no lo va a poder hacer porque no lo incluye esta función. Vamos a verlo a continuación. Ponemos cuartil.exe de esta matriz de datos y es el cuartil 0 el que quiero calcular. Y aparece este error porque justo esa función lo que me está diciendo la ayuda es que no incluye esos valores. Lo mismo pasaría con el cuartil 4. Si yo pongo aquí cuartil exe, la matriz de datos, y le digo que quiero el cuartil número 4, también me va a arrojar ese error, porque esta función los excluye. Vamos a ver qué pasa con cuartil.inc o inc. En este caso, la función sí los incluye. Podríamos relacionar con esto de exe con excluir y inc con incluir. Vamos aquí, la matriz de datos, quiero el cuartil 0, cerramos y ahí me está devolviendo el dato que corresponde al valor mínimo, que en este caso es el 1, que ya habíamos identificado en el arreglo ordenado. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el cuartil 4. Y vemos que ahí está el dato máximo. Entonces, con la función cuartil.inc, a diferencia de la función cuartil.exe, sí podemos obtener el dato mínimo y el dato máximo, que corresponden al cuartil 0 y cuartil 4 respectivamente. Vamos a ver qué hacía la función antigua, la que solamente dice cuartil. Pues tecleamos la función, le damos la matriz de datos y el cuartil 0 en este caso, y me devuelve el valor mínimo. Entonces la función cuartil se parece en ese sentido a la nueva cuartil.inc. Bueno, ni tan nueva, ¿no? Ya lleva algunos años, pero así lo podemos diferenciar. Vamos a hacer lo mismo con el cuartil 4. Y ahí tenemos el dato máximo. Entonces, cuartil y cuartil inc sí me pueden dar esos valores mínimos y máximos. Y las tres funciones sí me dan el mismo valor de la mediana. Pero vamos a ver aquí qué ocurre con el valor del cálculo del cuartil 1 y del cuartil 3. Cuartil exe, cuál es la matriz de datos y el número de cuartil que quiero calcular, que es el 1. Me dice que el valor es 2.5. Pero si yo hago la función cuartil.inc de esa misma matriz de datos y el mismo número de cuartil, me da un valor diferente, me da un valor de 3. Y si voy a la antigua función de cuartil, coincide con lo que me dice cuartil.inc. Cuartil.exe, los datos, una coma y quiero el cuartil 3, 7.5 el valor, y cuartil inc, los datos, quiero el cuartil 3, cierro el paréntesis y me da 7, nuevamente el valor es diferente. Vamos a ver qué dice la función antigua. Cuartil, así nada más, los datos, coma, y el número de cuartil, que en este caso es el 3. Y como puedes ver, la función de cuartil coincide en todos sus cálculos con la nueva función del cuartil.inc. ¿Por qué es esto? Bien, en el caso de la función exe, esta función está excluyendo a la mediana, al valor de la mediana, cuando hace el cálculo del cuartil 1 y del cuartil 3. En cambio, la función cuartil inc sí le está incluyendo.
para el cálculo del cuartil 1 y del cuartil 3. Vamos a verlo primero aquí con los datos y luego te lo voy a mostrar con el diagrama de caja. Si partimos de que aquí está la mediana y entonces la vamos a excluir para sacar cuál es el dato que está a la mitad de estos datos, es un número par. Entonces, la mitad estaría entre estos dos valores. ¿Me explico? Entre el 2 y el 3. El dato que está a la mitad del 2 y el 3 es el 2.5. Por eso este resultado es el que obtuvimos aquí. Ahora vamos con el cuartil 3. Si yo excluyo a la mediana y nada más analizo los datos que están por arriba de ella, el dato que parte a la mitad y que correspondería al cuartil 3 se encuentra entre el dato 7 y el dato 8. Y eso que está entre el dato 7 y el dato 8 es el 7.5. Ahora, vamos a la lógica del cuartil punto inc. En este, la mediana sí se incluye. Entonces, para calcular el cuartil 1, yo voy a tomar estos 5 datos. Y como es un número impar, entonces el dato va a estar en la tercera posición. 1, 2, 3. Tengo 2 datos por arriba, 2 datos por abajo. Este dato, el 3, es el que correspondería a la mitad. Si recortáramos esta parte nada más y yo la doblo a la mitad, lo que está a la mitad es el valor de 3. Y este es el que obtuve aquí. Misma lógica para los datos que están arriba de la mediana. Vamos a tomar, incluyendo a la mediana, estos datos que son 5 nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y el dato que se encuentra a la mitad es el 7. Por eso tenemos este resultado aquí. Esa es la diferencia entre estas dos funciones de cuartil.exc y cuartil.inc, que excluyen o incluyen a la mediana para el cálculo del cuartil 1 y del cuartil 3. Y el cuartil.exc no puede devolverte los valores del cuartil 0 ni del cuartil 4, que corresponderían al valor mínimo y al valor máximo. ¿Cómo podemos ver esto de manera gráfica? A través de un diagrama de caja y bigote. Pues bien, yo puedo seleccionar los datos. Voy a seleccionar el título también. Vamos a insertar. Nos vamos en esta pestañita de estas gráficas que dicen estadística. Y aquí encontramos el diagrama de caja y bigote. Le damos clic. Voy a bajarlo un poquito. Y vamos a ponerle aquí el mismo título. Y podemos ver que se ha desplegado un menú del lado derecho. Si nosotros damos doble clic en el área de la caja, que esto sería la caja, y estas como patitas que salen son los bigotes. Vamos a ponerlo en otro color para que se pueda apreciar mejor. Aquí yo puedo editar esta parte del color, de los bordes. Aquí dice que el color es el que le dio de manera automática. Yo se lo voy a cambiar y voy a poner uno más clarito para que se pueda ver. En el diagrama de caja y bigote tenemos identificado aquí al valor mínimo. La caja empieza en el cuartil 1. La línea que vemos adentro de la caja es el cuartil 2. Donde termina la caja es el cuartil 3. Y el bigote termina en el cuartil 4 o el dato máximo. Vemos a veces, dependiendo del programa que estemos utilizando, que aparece una X. Esa X corresponde al valor del promedio de los datos. Hay algunos programas que no lo dan por default. Aquí en Excel sí te lo muestra como una X. No siempre van a coincidir, recuerda, la media y la mediana, puesto que son dos medidas diferentes de tendencia central. En este caso, si tú te vas, nuevamente seleccionas aquí la caja y del lado derecho te aparece este menú con estas barritas. Vas a dar clic ahí y vas a ver que aquí dice cálculo del cuartil con mediana exclusiva, que es la función que acabamos de ver de cuartil.exc, o con mediana inclusiva. Entonces, viene predeterminado mediana exclusiva. Vamos a analizar. Tendría yo que estar tomando estos datos de aquí como referencia. El cuartil 1 debería estar en 2.5. Vamos a ver si eso es cierto.
Si yo pongo el clic aquí donde empieza la caja, me dice que el valor es 2.5. La mediana me dice que el valor es 5 y la caja termina en 7.5, que correspondería al cuartil número 3. Esto es porque la mediana está excluida. Vamos a hacer el diagrama ahora aparte con la mediana incluida. Vamos a seleccionar los datos. Nuevamente nos vamos a insertar. Tomamos el gráfico de caja y bigote y ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo a un ladito. Y nuevamente vamos a editarle el color para que se vea un poquito más fácil, más clarito. Voy a poner este otro. Y aquí tenemos los datos, mediana incluida. Pero me tengo que asegurar de que sea así. Doy clic en la caja, voy a esta opción de las barras y le cambio aquí mediana inclusiva o incluida. Y veamos qué pasa. ¿Vieron que cambió la caja? Como que se comprimió. En este caso, vamos a analizar si estos puntos de inicio y término de la caja coinciden con lo que vimos aquí en esta función. El cuartil 1 tendría que ser 3, el 2 el 5 y el cuartil 3 el 7. Ponemos aquí, la caja empieza en 3, la mediana está en 5, esa no se modifica, y el cuartil 3 está en 7. Y en ambos pueden ver que el valor máximo es 9 y el valor mínimo es 1. Entonces, dato mínimo, la mediana y el dato máximo no se modifican. Lo que es diferente con estas funciones de cuartil.exc, cuartil.inc y las dos formas en las que se puede obtener el diagrama de caja y bigote es porque se está incluyendo o excluyendo a la mediana. Ese es todo el meollo del asunto. Entonces déjame por favor aquí en los comentarios si esto te resultó útil o si ya sabías cuál era la diferencia. Recuerda también que me ayudas mucho suscribiéndote al canal, dándole clic al botón que tienes ahí abajo, al like y a la campanita para que YouTube vea que es de tu interés y nos pueda seguir ayudando a crecer. También nos ayudas mucho si le mandas este videito a alguien que le pueda ser de utilidad, que esté trabajando con este tipo de análisis. Recuerda que yo soy Ale y no lo digo yo, lo dice la ciencia.